La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios en Isaías, capítulo 50, versículo 4. Queremos detenernos en lo que dijo el profeta profetizando acerca del Mesías y por ende enseñarnos a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos escuchado el Evangelio del Mesías, del Cristo, del ungido de Dios, quien vino al mundo como Cordero y quitó el pecado del mundo. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esa pequeña palabra de introducción que el profeta Isaías vio y escuchó cuando Dios lo reveló y lo habló de lo que vendría a ser el Mesías. Cosa difícil para el ser humano en todo lo general, tanto sea ministerialmente o en la vida cotidiana como iglesia, y mucho menos entre los políticos y seculares. Pero sin embargo, dijo: es eso lo que Él me dio, una lengua de sabios. Me dio una lengua de sabios. Quiere decir, una lengua de quien teme a Dios, de quien sabe usar su conocimiento y aplicarlo correctamente, quien sabe juzgar justamente, sin distorsionar, quien sabe gobernar con equidad, quien sabe resolver problemas, enigmas difíciles e imposibles para el humano, quien sabe mantenerse firme en las pruebas y dificultades que sobrevienen, el que sabe alabar y engrandecer al Creador. Entonces el saber arranca con sabiduría en el temor de Dios. Y por lo tanto decía, para saber hablar palabras al cansado. Todo el mundo corre y lo que más fatiga la vida es la vida espiritual, por una mala vida moral, una mala decisión, escoger mal la forma de vivir en este mundo. Por eso cuando Salomón terminó en su vejez el último discurso, en Eclesiastés capítulo 12 del 1 al 7, él se dio recién, después de tener tanta sabiduría, se dio cuenta de que era necesario acordarse de su Creador en su juventud, de tenerlo en cuenta, de encomendarle a Él sus caminos y esperar en Él, que Él entonces le faculte, le dote con esa sabiduría, ese principio del temor de Dios, para mantenerse escondido en las manos del Creador. Jesús dijo: nadie lo puede arrebatar de sus manos, porque más está las manos del Todopoderoso Padre junto al Hijo,
sustentando quien le teme y busca su voluntad. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, en el versículo 28, Jesús usó esa frase, esa invitación, y dijo: venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, los que han llegado al final, los que ya no pueden más con su propia vida, y yo os haré descansar. Por eso el profeta escuchó esa frase de que él dijo, pidiéndole a Dios una lengua de sabios para hablar o saber hablar a los cansados. Y él decía, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Por lo tanto, está ahí el primer punto, Jeremías 23, 22. Dios se reclama de lo que hacían los profetas y ministros de su tiempo, ya arrancando desde el versículo 18, cuando decía que ellos corrían y decían cosas en el nombre de Dios, como que si Dios los hubiese enviado, mas no conseguían hacer volver al pueblo a Dios. Y el Señor le decía a Jeremías capítulo 23, 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y de la maldad de sus obras, y le hubiesen hecho volver, le hubiesen hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubiesen estado en mi secreto. Por lo tanto, ya dijo Jesús allí en San Mateo capítulo 6, el versículo 6, antes de enseñar la oración como de una forma de saber encabezar a dirigirse a Dios, una oración modelo. Él decía, entre en el aposento, en el secreto con Dios, y ore en secreto. Mas tú cuando oras, entra en tu aposento y cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Estar en el secreto de Dios como el Mesías, el Hijo del Dios viviente que vino a este mundo, tuvo esa comunión con el Padre y se apartaba desde muy de mañana para estar en la presencia de Dios, la presencia de su Padre. Y allí él tenía comunión con Dios, escuchaba las palabras necesarias para poder ayudar al cansado. Luego en Ageo, en el libro de Ageo, encontramos en el capítulo 1, en el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote,
y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron, trabajaban en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque el pueblo ha dejado de tener cuidado en la casa de Dios y se dedicaba a sus propias casas y cosas. Y Dios le dijo: es tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas, y la casa de Dios está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Es interesante, y cuando el pueblo escuchó la palabra del profeta que reclamaba de parte de Dios, entonces dice allí el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sadoc, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como se había enviado Jehová Dios, y temió el pueblo delante de Dios. El temor de Dios por oír su palabra, entonces le llevó a construir el templo. Dios pudo entonces tratar con su espíritu y despertarlo para que comiencen a dedicarse en la obra de Dios. Por cierto, en tercer lugar, es necesario la fe que reconoce la soberanía de Dios, que Él gobierna los cielos y la tierra, y por medio de la palabra de Dios viene o nace la fe al oír el mensaje que viene de Dios. Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazle conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oí la palabra y temí. Entonces Dios, cuando hace oír su palabra y el pueblo teme, Dios puede acercarse y tratar con sus vidas. Isaías 66, versículo 2, dice el profeta que Dios mira a los que tiemblan a la palabra de Dios. Mire el capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechos, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. En el 57 de Isaías, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, y el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por lo tanto, Romanos capítulo 10, 17 dice que la fe viene por el oír. Y entonces oír la palabra de Dios, que Dios pueda despertar a cada oyente a tomar en cuenta que Dios está llamando. Habacuc capítulo 3, además dice el profeta en el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, se me estremeció dentro de mí. Entonces él, al oír la palabra de Dios, se estremeció y tuvo temor de Dios. Los que tiemblan a su palabra, los que le temen de todo su corazón. Por eso dice en 1 Pedro, en el capítulo 1, ya en el versículo 21 al 23, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, para amar unos a los otros, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es lo importante del llamado de Dios: pedir a Dios oídos de sabios y una lengua de sabios cada mañana, para entender los propósitos de Dios, estando en oración en su secreto, para que Dios nos anuncie sus planes y propósitos para transmitir al mundo necesitado, porque Cristo viene a buscar a su iglesia. El mundo está en dificultad, hay guerras, hay hambre, hay violencia y corrupción. Cristo viene a buscar lo suyo, a levantar quienes esperan en Él, para que no pasen la gran tribulación. Dice Apocalipsis capítulo 3, 10, por cuanto guardaron su palabra, Dios también los guardará de los días malos. Que Dios nos bendiga.